Le, 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 le. Río Magdalena, ¡ay nada más! Aquí te sabe el río, apática de pecado. aquí te sabe el río, Apática de pecado. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Creo que ya estamos al aire. Unos pequeños ajustes acá. Sí, ya estamos en vivo. Vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando desde los diferentes lugares donde nos acompañan hoy. Nosotros estamos en Onda, decimos por acá muy buenas tardes, las 6 de la tarde. Nuestro invitado especial de hoy está en Miami, así que decimos buenas noches porque allá ya son las 7 de la noche. Y vamos esperando a que caiga el sol, aunque creo que Miami se va a demorar un poco más en caer, pero aquí estamos empezando esta transmisión, dándoles la bienvenida a todos los que se conectan. Muy contentos de estar hoy aquí con ustedes en esta transmisión, desde Onda, Tolima, en Cantos y Cuentos del Río Magdalena, en esta edición de la Magdalena Fest Digital. Nos van saludando de diferentes partes. Chiqui, Juan Carlos Tarazona, saludes, David Camilo, hola, buenas tardes, Oscar Marina Alzate, buenas tardes, Jorge Quintero presente, Ángel Moreno, buenas tardes, Germán, buenas tardes, gracias a todos los que van llegando a acompañarnos hoy. Alberto Mario Bolívar nos saluda también, buenas tardes, nos pueden ir cortando también dónde están. Pablo Andrés Muñoz nos saluda desde Medellín. Juan Carlos desde Bogotá, Tito Suárez desde Buenos Aires, tenemos gente en Argentina, saludes por allá. Y bueno, ya vamos entonces dándoles la bienvenida a muchos por acá, Alberto Mario Bolívar desde Sabana Grande, Sofía desde Medellín, Juan Manuel desde Bogotá, Alfonso Solano, buenas tardes y gracias. Y bueno, muy buenas tardes para todos, muchas gracias por acompañarnos hoy en este Facebook Live. Como les decía ahorita, buenas tardes en Colombia, buenas noches en Miami, donde está nuestro invitado especial. Hoy los saludamos desde Onda, este bello pueblo a orillas del río Magdalena, que es reconocido por el maravilloso fenómeno de la subienda. También es conocido como la ciudad de los puentes y la ciudad de La Paz. Quiero darles la bienvenida a este Facebook Live de la tercera edición de la Magdalena Fest. Es una edición especial, rediseñada y transformada que llega en versión digital para estar con ustedes durante todo el año, compartiéndoles contenidos en música, cine, danza, arte, gastronomía, diálogos y otras actividades que cada semana les vamos a estar contando para que disfruten, aprendan y se conecten con nosotros y celebremos el río Magdalena. La Magdalena Fest Digital lo realizamos en alianza con el Museo del Río Magdalena y Dinomotion y con el apoyo de Celsia, Azulcá, la Dirección de Cultura y Turismo del municipio de Onda, la Fundación MUF, Confenalco, el Centro Cultural del Banco de la República de Onda,
Coreducación, la WCS, que es la Sociedad de Conservación de Vida Salvaje, y por supuesto la Radio Nacional de Colombia. En esta oportunidad vamos a presentar nuestra franja de cantos y cuentos del río Magdalena. Esta es una franja en la que estamos invitando a diferentes artistas de nuestro país y por supuesto de nuestro municipio en Honda, para que compartan sus sonidos, sus historias, anécdotas detrás de las canciones, la inspiración que hay detrás de las canciones y la conexión también con nuestro gran río y con este hermoso pueblo patrimonio de Colombia. En la primera edición de esta franja musical, Cantos y Cuentos del Río Magdalena, que realizamos con el apoyo de la Radio Nacional, invitamos a un grande de grandes, a un gran representante, el representante máximo de la música tropical colombiana, pero no voy a ser yo quien se los presente. Yo les voy a presentar a un querido amigo que invitamos a nuestra edición digital, porque a la presencial no ha podido venir, valga hacer la salvedad, lo hemos invitado, pero no ha podido, seguro ahorita va a sonreír con esto, y es un sabio de la música colombiana, es nuestro querido amigo Jaime Monsalve, director musical de la Radio Nacional. Carolina, muchas gracias por esa presentación. Realmente me siento muy halagado y también quedo con el compromiso de que tan pronto se pueda, ahí estaré por supuesto celebrando con ustedes la Magdalena Fest en la muy bella población de Honda, con ese clima tan agradable, con esas edificaciones realmente portentosas. Espero volver pronto por Honda celebrando la Magdalena Fest. Está muy bien. Bueno, y antes de darte la palabra, obviamente quiero contarles a los que estén conectados y de pronto no sepan, si no saben, les mandamos un regaño digital. ¿Quién es Jaime Monsalve? Jaime cuenta con 25 años de trayectoria en el periodismo cultural, es un manizalita, comunicador social y periodista de la Universidad Javeriana. Es ganador del premio Simón Bolívar en el 2011, recientemente recibió un reconocimiento por parte de la Cancillería de Colombia por su labor en el periodismo. Es escritor de libros como El tango en sus propias palabras, ha sido parte de medios como El Espectador, la revista Soho, revista Cromos, El Malpensante, El Colombiano, Arcadia, entre otros. Es un apasionado por la radio y un sabio de la música colombiana, como ya les dije, así que le damos la bienvenida a Jaime, por supuesto a nuestro gran invitado que tenemos hoy, y le doy la palabra a Jaime para que por supuesto comience esta charla con este gran invitado que tenemos. Muchas gracias, Jaime, y bienvenido. Mi querida Carolina, muchas gracias. Un gran saludo para todos quienes nos acompañan a través del Facebook Live de la Magdalena Fest, y realmente para mí es un verdadero honor estar con ustedes en esta serie llamada Cantos y Cuentos del Río Magdalena, ese río que atraviesa todo nuestro país, que por supuesto tiene esa zona de confluencia en el centro, en Honda, y que también tiene otros lugares de influencia muy interesantes como Sabana Grande, población ribereña, donde nació nuestro invitado de hoy. Hablar del maestro Gabriel Romero, el gran Gabriel Rumba Romero, el cumbiambero mayor, realmente es contar la historia de la música tropical colombiana en la segunda mitad del siglo pasado y en la actualidad. Un hombre a quien le debemos realmente las interpretaciones más interesantes en formatos orquestales diferentes de las grandes composiciones de José Barros, por ejemplo, de grandes interpretaciones de temas de Zenén Palacios y, lo que es más importante, sus propias composiciones. La obra de Gabriel Romero ha transitado, sin que a veces nosotros lo tengamos muy presente, en las grandes orquestas de la música afroantillana. No solamente es una de las voces más importantes que ha dado la música tropical para Colombia, una de las más potentes y de mis favoritas, realmente lo digo con sinceridad, sino que además de ello, su pluma ha dotado de repertorio a los melódicos, recientemente a Jorge Celedón, a Wilfrido Vargas, al Gran Combo de Puerto Rico, a Oscar de León y por supuesto a todos los colegas suyos colombianos que están buscando una buena canción. Ahí está siempre la pluma de este maestro que hoy nos recibe en su casa desde los Estados Unidos y a quien doy la bienvenida de una manera muy efusiva porque estoy muy contento realmente de hablar con él. Maestro Gabriel Rumba Romero, bienvenido a esta charla de la Magdalena Fest. Muchísimas gracias, Jaime, y gracias a todas las personas que en este momento se han dado cita para este espacio, y Carolina y a Magdalena Fest por esta invitación. De verdad que me siento más que complacido y estoy saludándolos aquí desde Miami, como dice, en una parte en el exilio
y otro ¿cómo es? En detención domiciliaria, porque al fin y al cabo esta pandemia nos ha obligado a que permanezcamos, como que dice, cuidadito y bueno, cuidando el pedacito de vida que nos queda todavía. Entonces aquí estamos. De todas maneras, bienvenidos Eso todos. es así. Vamos a tener una charla y vamos a recorrer por todos esos caminos y veredas y trochas y andanzas que hemos tenido a través de tantos años con la música. Seguro que sí. Y a quienes nos están siguiendo, pues ya saben perfectamente que a través del Facebook Live pueden hacer sus preguntas para el maestro Gabriel Rumba Romero, que aquí se las vamos a estar trasladando. Maestro, hablemos un poco de Sabana Grande, de su población natal y sobre todo de la influencia del río, de esa suerte de presencia fluvial que siempre estuvo durante su infancia a su lado y que por supuesto tuvo que ser de alguna manera también inspiración para cantarle, para convertirse usted en cantante también. Hablemos de esa población y del río Magdalena. Bueno, había un locutor que en paz descanse en Barranquilla, un periodista, Gustavo Castillo García, decía Sabana Grande, una esquina del mundo. ¿Por qué? Porque estaba a 5 minutos del río Magdalena y a 20 del Mar Caribe, entonces con un punto estratégico. Entonces nosotros teníamos, como quien dice, la recreación desde niño. Íbamos al río Magdalena a bañarnos, muchas veces a pescar y a sentir lo que muestran esas corrientes y esas brisas. Y después íbamos a buscar la brisa dulce del río Magdalena y después íbamos a buscar la brisa yodada que nos daba el Mar Caribe. Así que Sabana Grande es un pueblo no muy grande, un pueblo pequeño, está a 17 kilómetros de la ciudad de Barranquilla. Ahí di yo mis primeros pasos y como te digo, yo tengo el recuerdo más grande del río Magdalena. Así tiene que ser, seguramente lo viene acompañando a lo largo de su vida. Hablemos un poco de la radio, ya que usted menciona a estos personajes tan importantes en su momento de la radio barranquillera, Álvaro Ruiz Hernández, el señor Pelet, todos los que tuvieron que ver con la transición de la radio comercial y de una radio muy musical que se dio en determinado momento en La Arenosa. Usted mismo también empezó a hacer sus pinitos en radio al principio de su carrera. ¿Cómo fue esa relación con los estudios radiales, con los locutores, con el público que escuchaba la radio, maestro? Bueno, primero que todo, nosotros, pues yo siempre he sido un apasionado de la radio, me ha gustado incluso más que la misma televisión, porque la radio tiene una comunicación muy sencilla, en cualquier momento tú tienes un radio al bolsillo y estás oyendo y te estás enterando de lo que está pasando, estás escuchando de pronto la música que te gusta, y nosotros pequeños nos pegábamos a los pies de un radio que teníamos allá en la casa para escuchar la música que estaba sonando. Ahí se aprendía uno las canciones, las copiaba, y yo cuando estaba muy pequeño, en el primer programa de aficionado que me presenté a concursar, tenía escasamente 12 añitos. Entonces ahí me di los pasos. Después salté ya a los prejuveniles y llegué donde estaban ya los mayores. Entonces no me dejaban actuar por la edad que tenía apenas 16 años y los demás eran de 20 años para arriba. Por fin, pero yo era como una hormiga, como la cucaracha, me sacaban por un lado y me metía por el otro, hasta que un día dijo cualquier hombre, dejen ese pelado que cante. Y entonces yo me fajé mi primera canción y nunca me olvida que fue El Barquito Marinero de la Sonora Matancera que interpretaba Nelson Pinedo. Como la gente tocaba, eran, pues, todos los que se presentaban eran boleristas de esa época, no estaba todavía ni siquiera, estaba apareciendo de pronto Palito Ortega por allá con las baladas y otros intérpretes de la música, lo que llaman música moderna, pero tradicionalmente allá era el bolero, porque es una zona lógicamente del Caribe y lógicamente el bolero tropical era el que más gustaba. Y yo salí con una canción tropical y entonces ya le metí con un poquito de fuego y ahí me quedé con ese género y hasta el día de hoy no me aparté nunca del género tropical y como te digo, pues con tan buena suerte de que me abrieron paso rápido y arranqué con una orquesta pues importante que ya les contaré más adelante cuál fue mi primera grabación. De acuerdo, justamente le quería preguntar por un grupo, una música que llegó a mis manos hace poco y me sorprendió profundamente, un disco de algo llamado El Sexteto Panameño, donde usted... Sí, eran los panameños que estaban en Barranquilla, los panameños, y tenía ese nombre, y ellos tocaban en un grill, pero yo tenía apenas 16 años, el problema es que no me dejaban entrar, yo tenía que colarme para que me pudieran, y me ponía una gorra porque era prohibido entrar un menor de edad a un grill. Y yo con ellos, hasta que un día me dijeron ellos, hombre, con este peladito podemos hacer alguna cosa. Y entonces Isaac Villanueva de Disco Fuente
nos propuso y nos fuimos a Cartagena a grabar un disco y así lo hicimos, Tungarará y otras más. Es un disco realmente sorprendente, entre otras cosas, porque el director del grupo tocaba bandoneón. Era Ni un siquiera grupo era acordeón, tropical sino tocando bandoneón, ¿no? bandoneón. El formato del tango, le agregaron un bajo, timbaletas y todo, o sea, como quien dice, un experimento, y nos dio resultado porque yo empecé a sonar los primeros temitas por la radio y bueno, esas fueron mis comienzos. Esto fue antes de su entrada al célebre conjunto de los hermanos Martelo, ¿no? No, yo anteriormente, yo empecé en el pueblo cuando estábamos pequeños, teníamos un pueblo que se llama el jazz, no es una cosa que decíamos así, y había un muchacho que tocaba acordeón, otro que tocaba bajo, otro que tocaba la conga, los timbales, y teníamos un grupo, pero era un grupo como, pues, prácticamente como vallenato, porque no era acordeón, pero era vallenato y no tocábamos vallenato. Entonces, con se tocaba la música, porque había la influencia de lo que hacía Aníbal Velázquez con el acordeón, y entonces por ahí fuimos. Ese era un formato. Pero después, ya cuando ya entré a los programas de aficionados, yo tuve la suerte de ser ganador de un programa a fin de año. Y el que ganaba el fin de año tenía el derecho, o sea, por derecho, adquiría un derecho para grabar con la orquesta del maestro Pacho Galán. Tú te imaginas, tremendo susto. Y resulta de que yo tengo ese recuerdo de Pacho Galán porque yo me paraba en la ventana a verlos ensayar. Y una vez le dije yo a dos compañeritos míos, estando muy niño, 13 años por ahí, cuando yo esté grande voy a ser cantante de esa orquesta. Bueno, después no fue tanto horrible lo que dije, que ellos me dejaron parado y me quedé ahí solito. Sin embargo, fíjate, el tiempo dio, el mundo dio la vuelta y 6 años después ya yo estaba grabando con la orquesta del maestro Pacho Galán. Ahí está, clarísimo. Cuando uno tiene un sueño, lo puede lograr. En esos momentos también estaba usted ya afinando la pluma, maestro, estaba ensayando también creando. Sí, ya yo había compuesto, ya yo le dije al maestro Pacho, yo quiero cantar, pero grabar una canción mía. ¿Cómo que tuya? Digo, sí, maestro, yo hice una canción. Sí. Escúcheme, la Lamento Marino, que fue una cumbia, y con ella arranqué El Pez Comelón, participé en la segunda versión de Cosita Linda. Después a la orquesta llegó Víctor Piñeros, él me empujó mucho, porque yo era un muchachito que apenas comenzaba. Y en fin, entonces, ese fue un gran comienzo. Posterior a esto, los hermanos Martelo llegaron buscando un cantante a Barranquilla, y la mira la teníamos todos los que estábamos en este cuento de la música, era en Medellín, porque ahí estaban todas las disqueras. La posibilidad grande era que no pasaba por Medellín, que se olvidara que nunca iba a triunfar. Es como el torero, si no iba a España, tampoco iba a ser una figura del torero. Cuando a mí me dijeron que me fuera para Medellín, yo no lo pensé 2 veces, y el maestro Pacho Galán me recomendó. Y yo me fui con los hermanos Martelo. Claro. Hace un par de años. Ahí usted alternó con Hernando Barbosa, ¿no? Hernando se fue conmigo el mismo día. Mire. Sí, que en paz descanse, sí. Hernando se fue conmigo el mismo día y llegamos a la orquesta de los hermanos Martelo, ¿cómo le parece? Juan Piña también desde esa época. Juan Piña fue mi sucesor de los hermanos Martelo. Yo que salgo y llega Juan Piña, el niño de San Marcos, porque era muy jovencito también. Claro, entró muy joven a la agrupación. Cuando usted sale de los hermanos Martelo, ¿es ya para integrar la nómina de los Black Stars, maestro? Sí, ellos me hicieron una propuesta. Yo trabajaba en el Club Campestre como orquesta base local, y entonces aparecieron los directivos de Sodolux, y ellos estaban buscando como un elemento joven para esa agrupación que ya existía, pero no habían tenido suerte todavía en el disco, porque cantaba el uno, cantaba el bajista, cantaba el baterista, o sea, no tenía un titular al frente. Entonces yo veía, digo, Dios mío, si yo vengo de esta Big Bang y eran 9 muchachos, 9 conmigo, 8 músicos y yo. Y yo me la jugué, dije, Dios mío, si esto ha de ser así, de pronto este era el camino que me tenías aquí. Me encomendé mucho a Santa Rita, mi santa devoción. Y bueno, pero sí es un hecho que ese fue un momento triunfal en su carrera. Y tan de buena que yo grabo. Entonces yo quise impregnarle al grupo, pues, el género que yo conocía y que lo que iba a cantar, porque yo no podía cantar con la idea que tenían ellos ya como es que pues no digo tradicionalmente, porque era un grupo relativamente joven. Entonces lo que hice fue que le impregné el sabor de la música tropical con el calor de la costa. Y grabamos Qué bueno está el cumbión. Vengan todos para que bailen, qué bueno está el cumbión. Y se pega el tema. Posterior a eso llega a nuestras manos La Piragua. Entonces ahí sí se catapultó todo, porque imagínate, fue como quien dice la vitrina de lanzamiento. O sea, quiere decir que con los Black Star
Yo crecí con ellos y ellos crecieron conmigo. De acuerdo. Ya que mencionó usted la piragua, maestro, ¿cómo fue el acercamiento de José Barros para que ustedes grabaran el tema? Pues que a la postre se convirtió en la versión que llevó a la popularidad de esa composición del compositor Mira, el del caso banjo. es el siguiente, hay unas versiones encontradas, hasta el mismo compañero mío de los Black Star, el director de los Black Star, también no lo entendía. Yo conocía al maestro Barro de mucho tiempo atrás porque mi papá fue cantante del Atlántico Jazz Band. Uh-huh. Y José Barro también fue corista ahí. Y Pacho Galán era músico, Lucho Bermúdez era músico. Estaban los grandes figuras del Atlántico Jazz Band con un inmenso radioteatro de 400 personas que tenía esa emisora en Barranquilla, que es la emisora más antigua que todavía está al aire. Uh-huh. Tiene 85 años. Entonces yo tuve el acercamiento. Yo conocí y me encontré con el maestro Barros allá y esa canción la había mandado ellos a Codiscos. De Codisco la mandaron a Sonoluz. Y en principio los muchachos como que no entendían lo que era piragua, decían piraña, que todo, ni siquiera. ¿Ves qué pasa? Que había un fenómeno muy grande. Hernán Restrepo Duque, que era el director artístico de Sonoluz, decía, hombre, no sean tercos, hombre, no graben cumbias, eso no es comercial. ¿Por qué? Porque no había de verdad, no había cumbias en el mercado. Las orquestas por excelencia eran Lucho Bermúdez, que era una orquesta 100% porros y gaitas. Pacho Galán, porros y gaitas, después aparece el merecumbé. En Mundo Arias, gaitas y porros. Y el vallenato, que supuestamente le decían, era de Bové y su vallenato y de Buitrago. O sea, no había una cumbia ni siquiera en el mercado. O sea que la piragua rompió todos los esquemas. Y cuando ya vemos que la piragua viene, yo me voy donde el maestro Barrio, me fui hasta el Banco Magdalena a aprenderme violencia. Casi nada. Claro, y en se entrega después a Bepavé. Y ahí vamos creciendo un catálogo y vuelve José Barros nos llama y me entrega Caminito de Luna. Después La Muerte de Choperena. Después Los Terrones del Camino. Y luego ya cuando esto pasó, ya yo grabé otras canciones con mi orquesta, pero ya cuando ya yo había retirado de los Black Star, que también eran de Barros. Entonces, sí, yo de Barros creo que tengo 11 o 12 canciones grabadas, ¿cierto? Usted es su mayor intérprete. Que Barros tiene dos épocas. La época, digo, la historia de Barros se divide en dos. Barros, uno antes de la piragua y otro después de la piragua. Porque Barros llega hasta Momposina, con Nelson Pinedo, la Sonora Matancera, Charles Figueroa, Pesares, hasta ahí llega Barros. Cuando la piragua aparece, que se convierte ya Barros pasa a ser un fenómeno en la composición como dijo Dios a la gloria, que dice que eso sí es verdad. Ese es un gran fenómeno y de las grandes plumas que yo me pegué de eso también para ir cogiendo consejos de él, cómo era la composición, cómo armaba uno la estructura de una canción, porque al fin y al cabo en el mundo uno viene a aprender, ¿sí me entiende? Entonces yo tuve esa gente por delante, imagínate, tú tuve a Pacho Galán, tuve a José Barros, tuve aparte de mi papá y tuve a El Mundo Arias. Entonces yo estuve rodeado de maestros. Entonces eso me sirvió mucho. De tal manera que ya ahí seguí con el camino y fueron las cumbias, porque usted coge el catálogo de esa época y hay una cumbia que tocaba Andrés Landero, pero era una cumbia sabanera. La entendía mucho por las sabanas y ese era otro género de cumbia, porque era con acordeón, caja y guacharaca. Lo que hacían con el vallenato, acordeón, caja y guacharaca y bajo, eso lo hacían ellos con la cumbia en las sabanas de Bolívar. De acuerdo. Pues ya que estamos en la piragua, maestro, recuérdenos por favor un poco En su voz, ese clásico de José Barros, si le parece. Hombre, sí, como dice, en re menor. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del Banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. Capoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Canten allá. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua y era la piragua. No, le arruino la interpretación yo con esta voz de tarro, maestro. Mejor que la siga cantando usted con esa garganta realmente que es un prodigio. Maestro, hace unas semanas falleció Luis Carlos Montoya. Ay, hombre, no me digas, ya te lo iba a mencionar.
Sí, el Estoy arreglista de la piragua. acomodado porque ese muchachito, diría yo, pues me refiero, estoy hablando dentro de la época. Ujú. Cuando ya nosotros nos entregan la piragua, Alfonso Fernández lo conocía y era un estudiante y nos los presentó. Claro, yo tuve la duda, si para serte honesto, porque imagínate, era un muchachito que tenía en ese momento por ahí 19 años. Ujú. Imagínate entregarle semejante canción. Yo tenía mucha fe en la canción, pero digo, Dios mío, pero bueno, dicen que al que van a darle guarda y si está frío se lo calientan. Entonces, ahí fue. El muchacho ha arreglado la canción, pero como teníamos ensayo previo antes de cada grabación, no es como ahora que uno llega al estudio, cada uno su papel, papa, y después hace la mezcla, no. Eso era que montábamos los temas antes de grabarlo. Y nos llamó la atención el arreglito, papariri, pero era que el formato era muy pequeño. Los primarios eran 2 saxofones, un solo box, que no era ni siquiera teclado. Era una cosa que se tocaba a 2 dedos. ¿Sí me entiende? El solo voz era un instrumento mediano que se podía, que era recursivo el que lo tocaba. Una guitarra, un bajo, una batería, una conga y los coros. Imagínense. Y nosotros con esa agrupación tan pequeña, como es, pegamos el palo internacional. La suerte fue que también nos ayudó mucho porque en la piragua fue lanzada a mitad de año y ya venía sonando. Y después nos llevaron en un avión secuestrados a Cuba. Sí, esa historia la había escuchado. Los creadores de la piragua secuestrados a Cuba. Entonces todas las noticias ponían, porque sabía que nos habían llevado, pero no sabíamos si volvíamos. Y todo eso contribuyó. Y la piragua tuvo una cosa que un recuerdo bastante grande. Fue éxito de la Feria de Cali. Y no pudimos lanzar el disco donde estaba Violencia porque la piragua le dio la vuelta al año. Y la encontramos otra vez como super éxito en diciembre. O sea que, y de ahí sí, razón por la cual no sé cuántas versiones hay. En estos días me sorprendió una que encontré, María Dolores Pradera cantando la piragua. ¿Tú crees eso? Ah, sí. Imagínate, entonces, ¿cuáles cantidad de versiones? Solo tienen en orquestaciones grandes, americanas, lo tienen, hasta veo unos japoneses que la tienen, unos chinos, Julieta Vanega, Carlitos Vives, Oscar de León, La Dimensión Latina, los hermanos Martelo también la grabaron. Una cantidad de versiones tiene, dicen que tiene más de 100 versiones oficiales. De tal manera, es el recuerdo grato y inmenso de esta canción. Definitivamente. A propósito, pues de Luis Carlos Montoya, de quien hablábamos, él solía contar la historia de que él había hecho el arreglo a partir de una grabación que le habían pasado de la propia voz de José Barros cantando el tema, y él decía que se escuchaba por allá en la grabación el rumor del río, el paso del río Magdalena mientras el maestro había grabado esa piragua para él hacerle el arreglo. O sea que nuevamente el río hace parte pues de estas elucubraciones y nuevamente es protagónico a la hora de la inspiración, como seguramente lo fue para Zenén Palacios, compositor chocuano, el tema La Subienda, que también usted popularizó en su momento. Otro gancho de derecha en la voz de Gabriel Rumba Romero. ¿Cómo fue esa grabación de La Subienda, maestro? Bueno, mire, cuando yo termino el ciclo con los Black Star, hasta en estos días que estoy tratando de digitalizarla para la cuestión de la monetización, porque hay muchas cosas que se necesitan ahora. Toda mi obra, todas mis interpretaciones, ya yo veo que fíjate tú, como el tiempo pasó rapidito y logré grabar con los Black Star 136 canciones. Como siempre, un rato metido en el estudio de grabación y era un poco engorroso. No era como ahora que hay tanta facilidad para grabar. Bueno, y entonces ya yo termino mi ciclo, me retiro de los Black Star voluntariamente. Bueno, que consideré yo que, como que una vez oí al Benny Tobón que me dijo, los carros de alta gama cambian de modelo cada 10 años. Y yo estaba cumpliendo los 10. Y yo, Dios mío, el se me caló. Bueno, me retiré de los Black Star y armé mi propia tolda. Llego y me llama Disco Fuentes y me voy para allá. Cuando le dice, Hernán Colorado le dice a José María Fuente, que estaba acá en Estados Unidos, y le dice, José María, acabamos de contratar a Gabriel Romero, y él que le contestó, a bueno, otra piragua, ¿no? Sí. A bueno, otra piragua, ¿no? Y da la gran casualidad que así fue. Fíjate, tú grabamos. Entonces, las 2 primeras canciones que yo grabé ahí, 3 en el álbum fue El Machete,
que ahorita hablaremos también del machete, Por supuesto. y la subienda. Ujú. Pero resulta Recuérdanos un que poco. el machete se pega en Barranquilla. Cierto, Me es un presento chandé, ¿no? El ritmo es como un chandé. ¿Ah? El ritmo es chandé. Esto es una mezcla que hay como un híbrido entre el fandango el fandango y la cumbia, pero más acelerada. Entonces yo hice ese formato, eso lo desempolvé, y entonces el primero que se grabó así fue ya yo venía con el cumbión que había dicho, vengan todos para que bailen, cuida con mi machete, pero yo quería era que me sonara como una banda de esa de los pueblos pelayeros, ¿me entiendes? Pero ya distinto, allá con bajo, bien afinadito, bien cosas así, y por fin grabo el machete. Me voy a Barranquilla y me dice Ley Martín, vete a cobrar tus regalías, que yo me encargo de esto acá. Radio Universal era la emisora número 1 en ese momento. Y entonces, así pues, se pega ese machete. Y me presento en carnavales y fui a concursar, ¿cómo es? Por el Congo de Oro. Y fui ganador del Congo de Oro con el machete. Resulta de que no pasó nada con la subienda. Cuando ya no pasa con la subienda, yo digo, yo tengo que volverla a meter. Yo le insistí, esto es una lástima que este tema se nos vaya a morir. Me dice Javier García de Disco Fuentes, Gabriel, no sea terco, grabe la otra canción. Digo, yo no te grabo sino 9, Javier, porque la subienda vuelve y va. Sí, hombre. Digo, sí. Entonces habló con el gerente, con el pluma blanca de Disco Fuentes, y le dijo, hombre, los artistas son caprichosos. Dele gusto. Trabajemos nosotros 9 y que él se quede con una. Pero dije, porque el problema es que lo quiero abriendo cara de nuevo LP. Y así fue. Se convirtió ya en otro suceso musical. Esas son las historias de las canciones. De acuerdo. Vámonos con un poquito de la subienda, si le parece, maestro. Va con la lluvia inclemente de una noche sin lucero. Va un pescador que no siente porque más grande es su anhelo. Amanece con pescado para vender en el mercado. Cuando pase la subienda, me queda plata pa' tienda. El bocachico es astuto, como que sabe escribir. Él sabe el día que llega y cuándo debe partir. Me pone alegre en enero, me deja triste en abril. Llegó el maná ribereño, el que consuma mi sueño. Llegó el maná. Esa canción es de Zenén Palacio. El famoso Neguá. El Neguá, sí, el Neguá es un hombre. Y con Zenén también después le grabé otra canción. Entonces yo me casaba con los autores y yo iba intercalando lo mío. El machete sí es de mi autoría. El machete es suyo, claro que sí, como muchos otros temas. Sí. Que es una faceta muy importante también de su obra, maestro Gabriel Romero. Y no mucha gente lo sabe, pero usted realmente tiene un palmarés larguísimo, extenso de composiciones para muchos intérpretes de Latinoamérica entera. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Cómo resumir esa cantidad de artistas que han grabado su obra? Bueno, ¿qué te diría yo? Bueno, fíjate que muchos años atrás, cuando fuimos a la caseta La Piragua, casualmente así se llamaba, la hizo el senador Fuad Char, el presidente de la organización olímpica. Entonces él era empresario como de toda esa gente en Barranquilla, entusiasta en carnaval. Y vamos a alternar nosotros, los creadores de La Piragua, los Black Star, con el Gran Combo de Puerto Rico y otra orquesta más. Y ahí conozco yo a Rafael Itier, y yo tenía una canción como Amigo Mío, como Aire de Vallenato, que la tenía ahí, y yo se la canté a Rafael Itier. Me dijo, oye, me está gustando como habla él así con todo el voz. Y digo, sí, maestro, tal. Entonces yo me fui, le grabé un cassette y él se lo llevó. La primera canción que le di fue Amigo Mío. Amigo mío, porque la quiero si solamente la vi una vez. Fue el primer premio Grammy que dieron en español. ¿Sí me entiendes? O sea, latino llaman acá. Entonces, eso se lo ganó el Gran Combo con esa canción, con Amigo Mío. Posterior a eso le di Camino de Amapola. Camino de Amapola, tú verás. Para mí tú eres la reina. Las demás son las demás. Y así, bueno, nos fuimos, como dices, rodando por estos. Y luego en este palmarés, como dices tú, aparece también ya Oscar de León. Oye, ¿qué hay para mí? Me voy para Cali. Me voy para Cali. Eso fue después de Llorarás ha sido la canción más importante que grabado en los últimos años. Seguro. Aquí fue un suceso en todas partes.
porque uno veía las liquidaciones que venían y así sucesivamente. Después me encuentro con Quinito Méndez y me dice Quinito, oye, mi hermanito, ¿tú qué tienes para mí? Le dije, yo me tengo una canción que se llama El baile del suá, suá. ¿Cómo dice? Suá, suá, suá. Como yo veía que Quinito era su becera, estaba pegado. Hay un hoyo en la orilla de las canciones. Tienen que parecerse en algo a su intérprete. Y Quinito se fue con ella cuando de pronto apareció y pega tremendo palo Quinito. También me tocó cuando el maestro Villos, el porro sabanero, porros, que lo cantó Cheo García. Claro. Yo lo había grabado con el arreglo de Conde Martínez. Ese fue otro de los arreglistas grandes que yo tuve. Bueno, porque fíjate, hablando de Luis Carlos Montoya, para recordarle, Sí. él fue el arreglista de La Subienda, de La Piragua, de Violencia, de Caminito de Luna, de Los Terrones del Camino, de La Muerte de Choperena, de Dialogando, una cantidad de canciones que él me grabó La Tormenta, todas esas canciones, esas cumbias, pero la parte folclórica, la parte alegre la hacía el Conde Martínez, porque tenía ese calor, ese fuego del Caribe, porque él es momposino, tiene toda la influencia también del río. Entonces, que Mompos también fue un puerto fluvial, ¿sí me entiende? Y no sé, creo que todavía, pero de todas maneras, todos estos arreglistas me ayudaron mucho. Yo sentí mucho el apoyo de ellos. Como yo hacía las cosas con tanto entusiasmo, no los dejaba respirar y quería estar. Terminaba un disco y ya estaba pensando en el otro. Y así se me fueron los 60 y tantos discos que grababa. Ya que volvimos a la subienda, maestro Gabriel Romero, nos están escuchando y viendo muchos habitantes de la hermosa población de Honda, ahí en el departamento del Tolima, que es donde cada año se desarrolla justamente la Magdalena Fest. Y es bueno volver un poco a eso, a la conexión entre la música, entre esa canción en particular y lo que es la subienda, lo que es ese momento tan importante de prosperidad en el año en muchas poblaciones ribereñas. Usted en particular, ¿qué recuerda, digamos, de la subienda en su pueblo y en otras poblaciones anexas al Magdalena? Bueno, por allá, ya llegando a Barranquilla, porque tú sabes que ya el río Magdalena está a 19 kilómetros de Barranquilla, o sea, ya está, como que dice, está en el estertor de su largo recorrido. Entonces, resulta de que yo recuerdo, yo la viví, la subienda en Honda, Tolima. Así que nosotros, cuando en la época de los Black Stars, íbamos mucho a Honda. Y entonces veíamos a la gente hasta con una caja de cartón, venía semanal por el río. ¿Sí me entiendes? Y era algo impresionante. ¿Sí me entiendes? Entonces se veía todo como es un pueblo lleno, y no solamente, sino abastecía la región. Se llevaban todo eso para Bogotá, para todo. Y entonces el pescador, pues eran unos momentos plácidos y bonitos, porque la paso que él arranca, él llega en febrero y se va en abril. Sí, la subienda tiene una corta vida, unos 3 o 4 meses, pero con eso es suficiente para el año. Definitivamente, y ahí está el río que conecta justamente Honda y Barranquilla, estaban a un par de días de manera fluvial, ¿no? Las posibilidades. Yo no sé, porque por ahí pasó Capaz nadando. Además, casi nada, tremenda prueba de fuego. Por ahí pasó nadando, sí. Sí, señor. Voy a hacerle algunas preguntas de las que nos ha dejado la audiencia del Facebook Live, maestro Gabriel Romero, y la primera de ellas nos la hace llegar Jorge Quintero, y nos está preguntando que en esta situación en la que estamos viviendo ahora del aislamiento y la pandemia, si de repente en su pluma va a quedar plasmada alguna canción relativa a esta experiencia que estamos viviendo. Bueno, yo diría que de pronto, en vista todas las cosas que se están presentando en nuestro país, lastimosamente, que están haciendo mal uso de los recursos, y todos los días nosotros nos pone un noticiero y a veces no quisiera ni escucharlo, porque no se habla no se habla de cómo, sino de corrupción, que este se robó, que este lo metieron a la cárcel, que el otro le condonaron, que los jeques de los nules, que iban no sé cuántos miles de millones, porque no hablan de milloncitos, sino de unas cifras astronómicas, en fin, todas esas cosas. Entonces, yo diría que la canción que de pronto podíamos dejar como recuerdo de esta pandemia podría ser El Pez Serrucho. En los ríos de mi pueblo, hablo del río. Ajá. Hay un pez muy temerario, la gente lo come mucho, la gente lo come a diario. Si un día vas a mi pueblo, yo te lo digo, don Lucho, un cuñado, yo no vaya a comer sancocho del pez serrucho. Sancocho del pez serrucho con salsa de corrupción, un poco de cambalache, que buena está la sazón.
Y si comes el sancocho con una buena ensalada y pide de sobremesa un plato de mermelada, que ya creo que no hay, pero la mermelada es buena con cualquiera. La Ah, sí. es buena, ahí para adelante va, pero más o menos que por ahí de pronto puede salir algo importante. Bueno, yo podría complementarle Sí. al espectador que nos envió esa pregunta, que el maestro Gabriel Romero es dado también, por supuesto, a versar y a crear temas que van un poco sobre la actualidad. Y yo recuerdo que hace un par de años nos entregó usted una canción muy simpática, justamente llamada Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Sí, cuando el tipo ese que le pegó al policía y todo. Ujú. Entonces, Sí, así la sí, cosa, sí, yo le canto todo también a lo del deporte, ¿no? claro. He trajinado en todos los géneros. Fíjate tú que yo me Claro, metí usted le cantó a Rocky Valdés, tal vez, ¿no? Sí, la primera canción que le Claro. hicieron a un deportista en Colombia se la hice cuando fue campeón del mundo. Y fui y Ah, se la canté no canté el himno nacional, sino la canción de Rodrigo Valdés cuando se convirtió porque cantaron los dos himnos. mm, ¿Cómo es? Él peleaba con Sonny Liston, si no estoy mal. Y entonces en Nueva York, y cuando terminó la pelea que se declara campeón del mundo, yo subo al ring y le canto la canción de Cartagena, es Rodrigo Valdés de Cartagena. Y entonces mm. siempre, cuando fui a Cuba también que nos llevaron, hice la canción del secuestro. Ah, claro, claro. Sí, Mire sí. usted, esa canción de la de Rocky Valdés me parece que está en un disco que se hizo con Jaime Ley, también dentro de los Black Stars, ¿no? Uno que se llamaba Llegaron como fieras, me No, parece que es. llegaron como fiera así, pero ya Jaime Ley llegó, pero eso es un compilado Ah, ya. y otras Ah, lo canciones. incluyeron después Sí, sí. con cosas de él. Ah, muy bien, pero sí era Llegaron como Pero fieras, ¿no? usted está bien dateado, yo no me acordaba de eso. Algo hemos seguido por ahí, Sí, maestro. sí, como no, Ya que gracias. ya que estamos hablando de datos, hay uno que está por ahí también un poco oculto, pero que recientemente la investigadora musical barranquillera Daniela Cura sacó a flote, y es lo que tiene que ver con una grabación que usted realizara de un tema que ganó un festival de música, de canción, Festival de la Canción en Villavicencio, a finales de la década del 70, un tema llamado ¿Por qué lloras, José Modesto? Una Sí, esa es composición una canción. de Yo fui su mentor acompañado Forero. por la Filarmónica dirigida por el maestro Armando Velázquez. Ujú. Y esa fue la canción. Primero clasificó. Después en las clasificaciones yo sostuve la canción y la autora Estercita Forero, nosotros te la damos a Villavicencio. Estercita había intentado varias veces y ocupó como 4 veces el segundo puesto, un tercer puesto y así. Entonces, con que yo la hacemos esto, ella me escogió a mí porque ella necesitaba a alguien que sintiera verdaderamente la cumbia. Ujú. Paraje de la sabana que azota el viento, Uf, ceniza flotando en el suelo polvoriento, un pájaro rojo vuela en el mediodía, sin rumbo entre brisas y melancolía. Todo se va acabando, todo se va muriendo, José Modesto. Ahí va caminando José Modesto por la llanura. Y entonces todas esas canciones, te digo que me ha tocado trajinar todo, como decía Poncho Zuleta. Yo me he pasado mi vida tirando galillo. me llama mucho la atención que recuerde usted también la letra de ese tema, maestro, porque salió por ahí en un disco de 45 revoluciones por minuto y nunca más, nunca nadie más le prestó mucha más atención Es que a lo un que tema pasa es que que yo como escucho. tenemos ese espacio tan restringido Claro. en la radio, ¿sí me entiende? Pues usted ve que nos vino esa avalancha del vallenato, del Ujú. reggaetón, de la música popular. Entonces la música tropical reinó por muchos años, pero la gente no la olvida porque es el único género que se puede bailar. Ujú. ¿Sí me entiende? Tú para bailar, por ejemplo, tú llegas a Cali y te paras a bailar salsa, no seas ridículo. Si usted no es caleño o tiene el timbre del viaje o ha trajinado entre la salsa, no se para a bailar porque usted se siente mal. Viendo, en cambio, un porrito, una cumbiacita, usted la baila como quiera, pase así. Y si el caleño que es salsero tiene que bailar como se baila el otro, y entonces todo se confunde. Por eso es que la música tropical tiene su saborcito y ahí la gente Ujú. no se separa de ella. Entonces, viendo la mujer. Lo mismo me decían a mí, hombre, que yo me metí en unos líos del diablo cuando yo compuse Me importa un carajo, ¿te acuerdas? Por supuesto, gran Ay, canción. Dios mío, me dijo, hombre, ¿cómo se te ocurre? Es una palabra muy fuerte. Digo, sí, carajo, es muy fuerte. ¿Y por qué no le dicen nada a la agüita amarilla? Entonces, por decir, Coincide, ¿no? decimos, sin embargo, nos colamos y la metimos.
que es otro clásico, ¿no? ¿Cómo es que dice? Me importa un carajo que tú no me quieras, me importa un carajo que sea parrandera si ya me olvidaste, me importa un carajo. Ahora ya puedes hacer lo que quieras y sigue tu vida de mujer soltera. ¿Tú crees que los años en vano se van? Que la plata es todo. Afirma un refrán. No ensucies el agua que tú has de beber. Me importa un carajo no volverte a ver. Si ya me olvidaste. Me importa un carajo. Sí, sí, sí. Es un clásico realmente. Sí. Maestro Gabriel Romero, tengo dos preguntas también que me hacen llegar los espectadores relativas a la piragua. La primera de ellas de Jorge Quintero. Nos pregunta por la historia de Guillermo Cubillos. ¿Usted la recuerda exactamente? El personaje. Bueno, según lo que yo te puedo contar lo que narra Barro en la historia, ¿no? La piragua era una embarcación que no sé dónde fue hecha. Dicen que fue hecha en el municipio de Girardot. Guillermo Cubillo era un hombre de Girardot, Cundinamarca. Y él venía y atravesaba el río. Y en esa embarcación llevaba a los remeros, porque como tenía que desafiar los vientos, se metía por el Cesar y cogía el Magdalena. Entonces los remeros tenían que ser hombres fuertes. Por eso es que le dice con la piel color majagua. Eran unos negros, pues, sin que la palabra ofenda, eran unos negros fuertes. ¿Sí me entiendes? Entonces esos eran los como quien dicen, los motores el impulso de la piragua sobre las aguas del río. Entonces él era un señor de Girardot, era el dueño, y por eso que dicen, porque al decir era la piragua de Guillermo Cubillo, pues yo creo que clarito lo dice. ¿Sí me entiendes? Era su dueño. De acuerdo. Otra pregunta relativa a la piragua que nos la hace llegar Oscar Humberto. ¿Es la piragua la música más representativa de Colombia? Pregunta él. Su opinión respecto a... Bueno, está entre ellas. Yo creo que, por ejemplo, se conocen dos canciones. El tiempo, uno tiene que ser, como dice, honesto. No se pueden echar las flores únicamente, de lo que dice que el jardín de uno es el más bonito, ¿no? Todo, donde hay flores, todas las flores son hermosas. Yo diría que las primeras canciones que abrieron estos caminos fue, por ejemplo, El Caimán. Es una canción, se va el caimán, se va esa es una canción que José María Peñaranda. Sí. José María Peñaranda. Y no vamos nada menos que La Pollera Colorada, es una canción de a mí yo te acuerdo tanto de La Pollera Colorada porque cuando yo llego con Pacho yo cantaba La Pollera Colorada porque era un tono arriba y cantaba bastante agudo. Sí, ¿entiendes? Cantar en el tono donde cantaba Choperena, Dios mío, en estos días me da mucho gusto verlo. Estaba de cumpleaños. Y entonces yo conocí a Wilson siendo un chaval, como dicen los españoles. Entonces, esas canciones son emblemáticas. Después apareció, ya años después, un caso de La Gota Fría, también es una canción extraordinaria. Y así creo yo, pues que lo bonito es que los éxitos de Colombia son folclóricos, son cumbias. La música de ahora es música que suena mucho, pero yo creo que no va a aguantar 50 años una canción. ¿Me entiendes? De estos muchachos nuevos. Porque tiene algo de música, no todo es música, porque la canción se compone de letra y música. Y la música tiene que ser bien armonizada. Entonces, lo que le quedan, dicen que para tocar reggaetón solamente necesitas un teclado de 2 teclas. Entonces, yo vi una cosa en estos días que decía que vendo teclado para tocar reggaetón. Eran 2 teclas. Pero bueno, en todo caso, la referencia esa de las canciones de La Piragua está entre ellas, sí. De acuerdo. Hay una pregunta más de David Camilo que yo creo que está muy fácil porque él dice que cuando los Melódicos grabaron La Subienda, Renato Capriles, el director, siempre había dicho que era una composición de Cheo García. No, está claro que no, es una composición de Zenén Palacios. Y eso digamos que... Sí, ya no eso yo no creo, no. El Melódico no la grabó Huevillos. Seguramente, ¿no es cierto? Sí, Huevillos, y Melódico no la grabó. Los Melódicos me grabaron un tema mío, se le pegó la manta, que lo cantó Boris Salas. Se le pegó la manta, que también la grabaron el Super Combo Los Tropicales. Y Villo sí grabó de una obra mía, que es El Porro Sabanero. Ah, claro. Sí, porro sabanero, porro sabanero, porro sabanero que mi pueblo canta. Tema tremendo también. Una pregunta más que nos llega de Diego Fernando Borges, maestro. ¿Cómo ve el futuro de la cumbia y en general de la música colombiana? Me preocupa mucho. Primero que todo, que los muchachos no tienen la vocación por la cumbia porque la verdad no tienen por dónde sonarla.
La cumbia siempre, tiene mucho oxígeno, es en México. Y quiero hablarles de un grupo que se llama Cañaveral. Cañaveral es un grupo que lo fundó un amigo mío, Humberto Pavón, hace 25 años en México. Y ese no es el primero, pero de pronto está entre de los dos primeros con absoluta seguridad de cumbia. Yo acabo de grabar con ellos. Y me invitaron para que hiciera parte del álbum del 25 aniversario del grupo Cañaveral. Canté unas canciones mías. Entonces ahí va Ana Bárbara, Marco Antonio Solís, van varios cantantes y el único extranjero, pues modestia aparte, fui yo. Y entonces, porque tuvieron más o menos que ver de dónde venía la cumbia, entonces para darle un poco de aire y fuerza a lo que se hacía en Colombia, porque Humberto nació con él, su hermano fue compañero mío en los Black Star, Hernán Pavón, y así sucesivamente. En todo caso, pues la cumbia más o menos tiene su asilo, podríamos decirlo, ¿me entiende? En México. Hay cumbia peruana, hay cumbia, pero todo esto nació de los orígenes colombianos. Claro. Y en este momento, ¿dónde está teniendo, digamos, mayor predicamento esa música que usted está haciendo en este momento, maestro? ¿Dónde se le está oyendo más ahorita mismo? ¿Qué te diría yo? Indudablemente que cuando uno va, la música que lo lleva, o sea, el móvil que lo conduce a uno a otros países, y cuando hacen las convocatorias, especialmente en los festivales de la independencia de Colombia y todas esas cosas, se hacen mucho en Canadá porque las emisoras que ponen música colombiana, allá generalmente, fíjate, es una cosa muy particular, mezclan el tropical con el vallenato. Entonces aquí hay una emisora, por ejemplo, en Miami, y entonces hay programas especializados en los fines de semana, entonces ponen música bailable y tienen que poner música tropical de todas las agrupaciones, y lo mismo lo mezclan con el vallenato. Ya también aquí hay música, también un programa que lo hay de despecho, en Los Ángeles hay otro, en México ni se diga. Entonces yo creo, pero México por excelencia, mucho más que es un país de gran tamaño, ¿sí me entiende? Y que el mexicano le gusta bailar, pero lo único que le gusta bailar es cumbia, no invente otra cosa que ellos. Es una cumbia que la hacen a su manera, pero bueno, es cumbia, es tropical. ¿Cada cuánto está regresando usted por Colombia? En carnavales de Barranquilla se le suele solicitar mucho, por ejemplo. Yo fui al carnaval ahorita y después fui a Cartagena, luego a Medellín, y en Medellín me agarró el anuncio de que iban a cerrar la frontera y tuve que salir como Pepe Guama, dicen los países, volado, corriendo, porque de verdad que esto no lo esperábamos, imagínate. Se iba a recoger el mundo. Ya nosotros estuviéramos en este momento ya en las giritas internacionales que son frecuentes. Ya uno tiene la esperanza siempre para darse el paseíto por Europa, recrearse por allá, que siempre llevan los grupos tropicales, los grupos también de salsa colombianos, por allá va mucho. Hace 2 años estuve en Londres en un gran festival, fui acompañado por Fruco. Ni él sabía que yo iba, ni yo sabía que él iba. Y nos encontramos en tarima, Fruco, que se murió, gracias a Dios. Le mando un abrazo, un saludo, que es muy gran amigo. Mire usted, bueno, lo que son las amistades que genera la música realmente. En este momento se encuentra usted en qué proyecto, ¿está componiendo o está grabando? Porque usted es muy inquieto. Yo, gracias a Dios, me mantengo siempre en un plan creativo. Sí. Ahora terminé una canción que va dedicada a Medellín, ¿sí me entiendes? Se llama La Nueva Cara de Medellín. Y dándole música a otros grupos, le di a Cañaveral, a otro grupo más. Acabo, como dices, recientemente lanzaron la canción del Notición, vienen otras canciones de grupos mexicanos. Y ahora, como no se puede ver las caras, todo lo estamos haciendo virtualmente, pero yo no me detengo. Yo siempre tengo que estar, como quien dice, con la pluma en la mano, y aunque sea tarareando una canción, porque es natural en uno, eso le sale a uno. Yo no la busco, sino se me viene la idea a la cabeza. Y yo en estos días digo, ¿cómo respondo yo cuando el pez serrucho? Dije yo. Claro. Bueno, me habla usted del Notición, lo habíamos hablado fuera de micrófonos, pero los espectadores de este Facebook Live de la Magdalena Fest no saben de qué se trata, y es un... Mira, el Notición, hice un verso, a mí me dice Álvaro Gómez, un empresario muy próspero, digo, después de mucha trayectoria, que maneja muchos grupos extranjeros y todo, y nacionales. Entonces me dice, hombre, Gabriel, estoy buscando una canción que se adapte para los 4 merengueros más importantes. Digo, ¿quiénes son? Me dijo, Wilfrido Vargas. Digo, ya me grabó. Sergio Vargas, no. Los hermanos Rosario, sí, ya me grabaron a mí también.
¿Y cuál podía ser el otro? Y me dice Eddie Herrera. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a sentarme y voy a ver qué sale. Y salió el notición. Entonces dice, prende la radio, te tengo un notición. Llegaron los más grandes con su nueva canción. Pongan cuidado, les voy a contar cómo es mi vida y mi forma de actuar. Me gusta el baile, me gusta cantar. Dice Wilfrido, quiero a mi pueblo y mi tierra natal. Dice Sergio, dominicano, dice Eddie Herrera, dominicano que quiera su tierra. Recojo frutos del árbol mayor, vivo rodeado de cosas tan bellas, mirando un campo sembrado de amor. Dice Sergio, la luz que alumbra es la que va adelante. Con paso firme yo me fui detrás, siempre admirando los grandes cantantes, con la esperanza de poder llegar. Prende la radio, te tengo una notición. Llegaron los más grandes con su nueva canción. Eso bueno, está clara, digamos, la unión entre México y Colombia en torno a nuestra música. Nos lo preguntaba también Pablo Muñoz, que está en la sintonía. Pero ahora que usted lo dice y ahora que habla usted de esta conjunción de estrellas que lo acompañaron en esa composición, realmente el puente existente entre la música del Caribe colombiano y del Caribe dominicano es absolutamente claro. Y su gran mentora y su amiga Esther Forero, por ejemplo, tuvo gran protagonismo en ello con los temas que le grabaran los vecinos. Usted grabó... Pero la Guacherna. Yo hice la versión original de la Guacherna. Claro. Sí. Que además es diferente en letra y música a la que escuchamos normalmente de Milly, Jocelyn y los vecinos. Pero ya era otro género, era como medio chandé, era una música como de carnaval. Hablaba de la Guacherna porque la creadora de la Guacherna fue Estercita Forero. Hizo uno de los desfiles más importantes que hay, faroles de color. Sale la gente el viernes de carnaval, 8 días antes, el día de la Guacherna, 8 días antes del carnaval, sale la gente con faroles de color. Es un desfile hermosísimo. Y ella desfilaba como la reina del carnaval. Y entonces, Estercita, yo tengo todos los recuerdos. De ella grabé también María Cristina, regálame una rosa. De jardín de tu casa, regálame una rosa. La rosa primorosa. Sí, Cristina, regálame una rosa. Bueno, entonces todos, imagínate, tenemos, como quien dice, esto no podía ser de un día para otro, sino de un día para 8. Ah, sí, así de sencillo. Pregunta Jorge Quintero, maestro, ¿en cuántas oportunidades ha estado en Onda animando festividades con sus shows orquestales? Yo creo que menos de 10 no pudo haber sido, como 10 veces. Nosotros íbamos todos los años seguidos en esa época. Claro. E incluso íbamos cuando la época de la piragua sin haber salido la Suyenda y que habíamos estado con los Black Star cuando yo estreno la canción prácticamente en Onda cuando salió la Suyenda. Ah, claro, por supuesto, muy oportuno. Tuvo que haber sido muy oportuno eso, la posibilidad de que la gente... La fiesta de las Suyenda en enero, ¿verdad? Creo que sí, maestro. Por ahí enero para febrero, por ahí a principios de año. Ahorita nos lo confirmarán nuestros anfitriones de la Magdalena Fest, pero sí, seguramente ese momento de eclosión debe ser como por esos momentos. En todo caso, a Onda siempre hay que regresar. Es una población realmente maravillosa que nos gusta muchísimo. Maestro, aparte pues de todo lo que tiene que ver con todas las creaciones que ha hecho usted y todas las participaciones en diferentes grupos, ¿cuál siente usted que ha sido el momento clave o el momento más importante en su carrera musical? Bueno, primero que todo es que cuando de pronto le rinden unos honores, por ejemplo, pero yo digo yo que siempre los honores se sienten cuando son merecidos. Un momento que yo sentí grande y lo llevo dentro de mi alma fue el gesto que tuvieron los paisas conmigo. De allá mi esposa, de Medellín, allá nacieron mis 2 hijos. Yo crecí musicalmente, podríamos decirlo. Cuando llegué yo era como quien dice había corrido una vuelta a Colombia, pero no había ido al Tour de Francia. Y entonces, ahí cuajé como persona y en el mundo del espectáculo, como artista, como cantante. Y fue el día que me dijeron, a mí me llamaron, hombre, lo llaman de la Asamblea Departamental, me llamó el señor Pablo Iglesias, que era el secretario general de la Asamblea, y me dice, Gabriel, esta semana hubo una reunión y la Asamblea Departamental te ha declarado hijo adoptivo de Antioquia. Y
no me dé esas noticias, la verdad que me estremeció y, vea, y me llena de mucho sentimiento cada vez que lo recuerdo. Bueno, a mí por los 40 años se me hacía un homenaje y resulta de que ya eso pasa y le cuento yo a un concejal que en ese momento era el presidente del consejo, Santi Martínez, y me dice: Santi, yo también te tengo otra. Te vamos a otorgar la medalla Aurelio Mejía en categoría oro, que es la única que han dado a un no nacido en Antioquia. Pero digo yo, pero espérenme un momentico, denme primero ¿cómo es? La adopción antioqueña, y a los 30 segundos ya soy antioqueño, entonces me la da como antioqueño. Bueno, y luego el senador Gabriel Zapata, hombre, tenemos la orden de gran caballero del Senado de la República. Entonces me esto es una moñona de años. Fue la noche más grande de mi vida. Realmente suena muy bien, muy, muy conmovedor, y bueno, es apenas uno de los honores de muchos que seguramente ha recibido. Ahí atrás, a espaldas, vemos una cantidad de discos de oro. Cuéntenos a qué se deben. Bueno, esos son los testimonios de una carrera de muchos años. ¿Sí me entiendes? Allá está un premio también, allá está la categoría, la medalla hay otras que no están aquí, y los discos de oro porque no se alcanzan sino a ver unos 3. Sí. Yo he recibido por ahí unos 30 y algo. Sí, muchos discos de oro, muchos premios. Recuerdo también el Festival de la Canción de Villavicencio, que ganamos con la canción de Esther Forero, y yo fui en ese año el mejor intérprete de cumbia. Y entonces fue otro día que llega y me pregunta una persona en México: ¿usted cree? Pues díganos la verdad, señor, ¿usted cree que usted es el número 1 de la cumbia en Colombia? ¿Tú qué contestarías en ese caso? Cierto que no puede ser, como quien dice, pantallero, dice uno. Yo me quedé callado y entonces digo, ¿qué respondo? Contésteme esa pregunta. Y entonces le dije, bueno, lo voy a dejar contento. Yo no soy el primero, pero estoy seguro que no soy el segundo. Ah, muy bien. De acuerdo. Maestro, le quiero preguntar por un disco muy singular también de la década de los 80, si no estoy mal. Otra conjunción de estrellas. La Tropa Loca se llamaba ese disco, fue una grabación para Sonolux, donde es una especie de Dream Team. Usted canta ahí nada más y nada menos que con Pedro Ramayá Beltrán, con Noel Petro, con Lisandro Mesa, con el finado Gutiérrez, Ochoa, con Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez, con todo. Eso lo hizo Ley Martin. Sí, Ley Martin es un hombre muy inquieto de la música, y entonces él se presentó con esa idea y escogió a los artistas que tenía en ese momento Sonolux. Y entonces hice parte también de ese proyecto. Es que hay cosas que ya a veces ni las recuerdo, porque son tantas las cosas que he hecho. Yo pasé mi vida, como dice el dicho, la quemé en un escenario y en un estudio de grabación, y trasnochando, escribiendo, tirando pestañas, bueno, en fin, de todo. Pero gracias a Dios, todo ha sido como quien dice, con esa bendición tan grande que me ha permitido caminar por estos avatares de la música que no son nada fácil, ¿sí me entiendes? Y han tenido, gracias a Dios, una buena estabilidad, y todo eso es lo más importante. De la misma manera en que alguna vez la ciudad de Medellín fue el epicentro del sonido tropical en Colombia, está usted residiendo en Miami, que es epicentro de la música latina. Sí. ¿Cuándo decidió usted irse a residir y qué tan clave ha sido en su carrera el lugar donde usted se encuentra viviendo? Bueno, este es un punto estratégico para el que trabaja internacionalmente. En el caso mío, yo fui de los pocos artistas que han creado su propia editora. Yo vi que tenía la obra suficiente para manejarla, y creé una editora que se llama Letra y Música. Y a mí me la administra Universal Music. O sea que estoy en una compañía, pues, una multinacional mundial. Entonces en esa parte me ha tenido contento. Entonces desde aquí podía yo, y asegurar la obra. Otra cosa también, el derecho de la ejecución pública, que aquí sí te lo pagan. ¿Me entiendes? Allá en Colombia las cosas son bastante difíciles, pero bueno, cada cual se acomoda a su medio ambiente. Entonces yo decidí, pues, por eso, y también quise darle una oportunidad a mis hijos. Aquí, por ejemplo, la sacrificada fue mi esposa, que ella es abogada, y entonces, como un abogado de Colombia llegando no puede
no puede ejercer la profesión por la sencilla razón de que la persona tiene que estudiar nuevamente aquí, tiene que volver a hacer la carrera. Pero de todas maneras, esa fue la decisión que tomé, pero entonces generalmente ella estuvo de acuerdo bueno, y le hemos sacado partido a esto, hemos tenido gran estabilidad y mis hijos ya se encaminaron, mi hijo está en el mundo de las finanzas y es golfista, también tiene una academia de golf. Mi hija sí se dedicó a los negocios de la música y trabaja con la compañía más grande que tiene México en el espectáculo. Qué bien eso, maestro. Más preguntas de nuestros espectadores. Nos remite la siguiente, Diego Borges. Esta está bien interesante. ¿Cuál es esa canción, maestro Gabriel Romero, que no puede faltar en su reproductor de música? Estamos hablando pues de la música de otros intérpretes que seguramente a usted le gustan mucho y que está usted escuchando normalmente. ¿Cuál es esa canción de otro intérprete, canción ajena, que usted suele escuchar por ahí, que tiene siempre en su playlist pues, personal? A mí me gusta mucho, yo oigo mucho lo clásico, ¿entiendes? Porque la música clásica relaja a uno y le da, como quien dice, le quita la preocupación, porque los que estamos con esa composición a flor de labio y trajinando en la mente, generalmente no tenemos, como quien dice, esa paz. ¿Sí me entiendes? Estamos como con el acelera, esto no me sale, porque yo generalmente, ¿por qué producía tanto? Porque me ponía a escribir una canción y hasta que no la terminaba no me paraba. Y a veces me acostaba con la idea y se me prendía el bombillo a las 3 de la mañana y tenía que pasar a recordarla, en fin, todas esas cosas. Pero yo prefiero escuchar lo clásico. Claro, me gusta mucho, pues, ¿cómo te diría yo? Oír la música de los grandes baladistas de la época, de Nino Bravo, Rafael, Camilo Sesto, todo ese pocotón, el mismo Fausto, que me encantó mucho también todo lo que él hizo. Y Colombia tuvo grandes intérpretes también en ese género. Claudia de Colombia también fue una gran exponente de nuestra música y así sucesivamente. Pero generalmente lo que hago es esto, yo creo que lo que no sea competencia de uno ni meterme en otro, pero a veces se me provoca componer un vallenato, por ejemplo. A mí me dijo un día Isaac Villanueva, ¿tú quieres grabar la obra de Escalona? Digo, si él me lo permite. Y ahora vamos a hacer un relanzamiento de esto. Yo grabé 14 canciones desde Jaime Molina hasta La Casa en el Aire. Disco Fuente ya la tienen remojo. Y pasada la pandemia, yo creo que antes de fin de año, si nos lo permite, también está lanzada. Son 14 canciones de Escalona. Maravilloso. Y es que en el terreno del vallenato también usted ha tenido una suerte de, digamos, de carrera, pero como compositor, ¿no? Sí. Jorge Celedón le grabó y además hizo parte. Me grabó Los Embajadores Vallenatos, Los Diablitos. Y en este momento también estoy pensando una canción que me recomendaron mucho. Él alcanzó a oírla una vez, una canción que se llama El Corazón de Macondo, que también está ya en el proyecto, ya está en la boca del horno para arrancar. Y se llama El Corazón de Macondo, pero la hice con la obra literaria de García Márquez. En una de sus partes dice, porque yo sé que me vas a preguntar, ¿cómo dice? Entonces la canción dice, el corazón de Macondo, dice, si la hojarasca se forma, una guacharaca se siente, cuando uno camina, llega la muerte anunciada, gritando que la mala hora se arrima. El coronel no tiene quien le escriba y el general está en su laberinto. Los funerales de la mamá grande relatan el naufragio que sus ojos han visto. Del amor y otros demonios le pido a Dios que me salve en la vida. Encontrar el patriarca en su otoño y el olor a guayaba, que regrese un buen día. El corazón de Macondo, el corazón de Macondo. Y el corazón de Macondo, que nunca lo he podido encontrar. Hace rato estoy viviendo 100 años de soledad. Qué maravilla, maestro. Súper, qué cosa tan bonita, de verdad. Vamos con más preguntas. Juanita Suárez, si usted tuviera que escoger, maestro, una canción para escuchar por siempre, ¿cuál sería? Esa es una pregunta que ella hace y otra seguida. ¿Con quién le gustaría hacer un dueto? Con muchos artistas, yo no sé. Me encantaría hacer un dueto, sería ser acompañado por Emiliano Zuleta. Yo soy un gran admirador de Emilianito. Y me gustaría hacer un acordeonero. Porque ahora la que hago hacer, aparte de eso, ¿cómo es? Me gustaría de verdad que sea hacer un dueto con Marco Antonio Solís. Porque él tiene la tendencia, porque nosotros nos conocimos cuando él estaba en los Buki. Iba a México, claro, y entonces en cualquier momento habíamos hablado de eso. En cualquier momento digo,
el día que se nos dé la posibilidad cantamos una cumbia juntos. Bueno, ojalá sea pronto, ojalá sea pronto. Seguro, porque ya el tiempo no pasa y esta pandemia nos puso a correr, nos puso con patines. Pero bueno. Así es. Señor. Definitivamente. Nos pregunta Martín de la Rota, maestro, ¿cuál es la mejor forma de aproximarse a la escritura de la cumbia? Muchos compositores de conservatorio, como él, como Martín de la Rota, son distantes a, digamos, trabajar en composiciones de carácter popular seguramente y tradicional como la cumbia, con un nivel de claridad pues que seguramente no sé si da la academia, es lo que le está preguntando. ¿Cómo, digamos, cuáles son sus rutinas de escritura? En ese caso, ¿cómo es que usted escribe una cumbia? Bueno, es que uno dice, no, la inspiración, es que la inspiración va con uno y se suelta en cualquier momento. Y entonces como uno, por ejemplo, ya tiene esa, podríamos decirlo, sin faltarle a la modestia, esa veteranía. Entonces, cuando se me ocurre algo, por ejemplo, ahorita hablando del río, yo estoy en un proyecto con los barequeros de Puerto Nari, sobre el río Nari. Y yo siempre no sé por qué, yo busco el río, pero el río me va a buscar más a mí que yo a él. Y termino siempre cantando en el río. Mira esa canción que acabo de hacer ahora. Se llama, la voy a grabar pronto. Ese está en un proyecto, eso está también como ya que sale. O sea, va a ser un arreglo del maestro Jorge Cotes. Ya él la tiene, me dijo ayer que la tenía arregladita. Y resulta de que la canción se refiere al barequero. El barequero, barequero, trabaja de sol a sol y va dejando en la arena las gotas de su sudor. Se levanta bien temprano, le echa mano a la batea y solo le pide a Dios que no suba la marea. Y le dice a su mujer, acompáñame, amor mío, y atrapas ese regalo que nos va dejando el río. Qué belleza. Y usted lo ha dicho, maestro, estaríamos con usted el resto de la vida conversando de todo este anecdotario y la infinidad de canciones que usted ha compuesto, cantadas por usted y por otros. Llega el momento de cerrar y de manifestarle realmente el agradecimiento a la Magdalena Fest por haberme convocado a esta charla, a usted por su generosidad. Realmente hablar con un artista de sus quilates, maestro Gabriel Romero, es emocionante. Me manifiesto un devoto admirador de su obra con los Black Stars, su obra solista, sus composiciones. Radio Nacional de Colombia es la emisora de la música colombiana y siempre está transmitiendo sus temas y esperamos verlo muy pronto por Colombia. Ya se lo dije, en septiembre vamos a conmemorar sus 75 años muy bien celebraditos en Radio Nacional. Esperamos tenerlo en ese momento con nosotros ahí en el aire. Gracias realmente por este instante. No quería tampoco, primero que todo, antes de darle los agradecimientos, también decir que ya también estoy muy dedicado a la obra social. Yo tengo una obra social que es la Fundación Santa Rita de Colombia. La Fundación Santa Rita de Colombia tiene su base, su nacimiento, nació aquí en los Estados Unidos, en Miami. Pero el objeto social lo desarrollamos allá en la ciudad de Medellín. Esto es algo que fundamos mi esposa y yo, y cuento siempre con la colaboración de mis hijos, de mis familiares y muchos amigos generosos que también me han dado su mano, y está dedicada a las niñas menores de 18 años que quedan en estado de gestación. Todos los años, lo que nosotros hacemos es lo básico. Por ejemplo, hay niñas que no tienen ni siquiera una camisita, una pijamita para llevarle al niño cuando van a tener el bebé, porque son de extrema pobreza, te lo puedo decir. Y eso es un fenómeno que nos trae azotados allá, porque la verdad que todos los días aumenta, la estadística cada día es mayor. Entonces nosotros hacemos todos los años un evento donde le entregamos su pañalera completa para un año, le entregamos su cumbre, le entregamos su coche, le entregamos su cobija, la dotación completa para un año. Hasta ahí podemos. ¿Por qué? Porque ya viene otra tanda entre poquito, y así sucesivamente. Ya tenemos 7 años, este año vamos a hacer la 8ª. Decía, hombre, que de pronto estaba un poquito muy difícil, pero Dios dice, ocúpate de mis cosas y yo me ocupo de las tuyas. ¿Ya me entiendes? Entonces, esa es una de las cosas que más me llena, te digo, con gran satisfacción, y nosotros le dedicamos mucho tiempo a esa obra social. De tal manera que la generosidad de Dios... Encomiable labor, maestro.
otro asunto por el cual hay que agradecerle realmente, maestro Gabriel Rumba Y Romero. no tarde que Gracias te nuevamente olvides por haber estado con de la nosotros. canción de la Selección Colombia. Esta es mi Selección Colombia. Claro, Ah, en Bogotá, recuerda que yo le hice la canción a Santa Fe. ¿Entiendes? por supuesto que sí. Esa que está sonando es la de Santa Fe. Vamos todos para el estadio. Santa Fe hoy va a jugar. Y Santa Fe. Y así, Maestro, mil gracias. un abrazo, otro abrazo para todos los amigos que nos acompañaron en este momento. Y espérenos pronto en la tarima, porque de verdad que estamos que nos cantamos. Y espero a mis amigos, a todos allá, los colegas. ¿Sí me Maestro entienden? Javier. Venga, maestro, despidámonos con un ¡ay, qué rico! A la ¡Ay, qué usanza rico! ¡Ay, qué rico! Pero vengan, antes de despedirse, yo no puedo dejarlos ir sin agradecerles de todo corazón, maestro. Aquí nos tiene usted, le aseguro que todas las más de personas que estuvieron conectadas tenemos el corazón palpitando de felicidad. Qué bella canción la que nos mostró del río, su sensibilidad, su generosidad, su amor, su talento, su voz. La verdad es que aquí con la camiseta puesta de la Magdalena Fest, digo que haré todo lo posible para poder tenerlo usted presente en la edición 2021 acá en Onda en agosto. Esperamos que toda esta pandemia se mejore y pase y que podamos lograr hacer nuestro festival presencial el próximo año, tenerlo aquí en Onda y poder tener esa maravillosa voz y esa maravillosa historia musical que usted nos acaba de regalar, un desfile por la música, un desfile de artistas maravillosos también de todo ese país, recordarlo, saber cómo todos conectaron y que al final es una conexión también que nos regala el río Magdalena conectando a todo Colombia. Entonces quiero agradecerle mucho. A ustedes muchísimas gracias y a todas las personas que nos dispensaron este grato momento, de verdad que sí. Para nosotros muy reconfortante y mucho más se siente en la distancia, porque de todas maneras, aunque yo estoy aquí bien sabroso y no dejo, mi corazón está allá en mi país. O sea, ese fue mi punto de partida en todo mi recorrido de mi pueblo, Sabana Grande, de Medellín, de Bogotá, Bucaramanga, Cali. Yo tengo recuerdos, yo me voy para Cali, yo también me voy. Yo también me voy. Maestro, aquí sentimos su corazón, por supuesto. Muchísimas gracias a Jaime, muchísimas gracias. Un abrazo, mil gracias, Jaime, por acompañarnos en este recorrido musical. Y bueno, los esperamos el próximo año. Además, quiero invitarlos a las siguientes actividades que vamos a tener. La próxima semana seguiremos con más actividades. Se van a enterar de todo lo que tendremos a través de nuestras redes sociales. Así que muy invitados a continuar escuchando estas grandes músicas que nos regala Colombia. Así que gracias por y la verdad que cuidemos de los ríos, ¿sí me entiende? Porque todo sin el agua del río, sin esas vertientes, de verdad que es imposible vivir. De todas maneras, cuidemos el río. A ustedes también por esa preocupación, por estar al lado de la cumbia, que es lo más importante. Acuérdense que esa es nuestra identidad internacional. Yo soy el hijo de la cumbia. Así es. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Jaime. Saludos a todos. Gracias por conectarse. Feliz noche. Chao, Carolina, gracias. Chao.